Buenas tardes, bienvenidos a Casa de América. Gracias por acompañarnos esta calurosa tarde de primavera y sin duda también triste como consecuencia de lo ocurrido ayer en Manchester. La Casa de América quiere manifestar su más absoluta repulsa por lo ocurrido y solidarizarse con las familias de las víctimas del atentado de ayer. Confiamos en que esta sesión, basada en la razón, en la reflexión y en la discusión constructiva, venga a poner el contrapunto a esta barbarie ocurrida en la noche de ayer. Una sesión en la que vamos a presentar la publicación Voces de Cambio en el sector no estatal cubano, coordinado por el profesor Carmelo Mesa Lago y en el que han colaborado otros investigadores de disciplinas como la comunicación social, las ciencias políticas o el derecho, que aportan a la visión económica del profesor también este enfoque. Como saben, Cuba tiene una economía que está esencialmente basada en la economía estatal, el sector estatal. Califican los autores cifran en un 72% la mano de obra que el Estado ocupa en Cuba, pero en los últimos años efectivamente se ha producido un crecimiento del sector no estatal que pone en manifiesto el potencial que tiene, no solamente desde el punto de vista coyuntural, sino también estructural. Este es el objeto de análisis de la publicación que presentamos esta tarde, que esencialmente lo que trata es de analizar cuáles son las características de dicho sector, los aspectos económicos y también las percepciones de los problemas que los actores del mismo observan, precisamente a través de sus voces, puesto que uno de los elementos más importantes de esta publicación son las 80 entrevistas intensivas hechas en Cuba entre el año 2014 y 2015, sobre las que se sustenta el análisis. Para analizar esta cuestión tenemos esta tarde una mesa de lujo. Nos acompañan Carlos Malamud, historiador e investigador principal del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales; Consuelo Naranjo, directora del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; y José Antonio Alonso, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Por supuesto, también el coordinador y coautor del libro, el profesor Carmelo Mesa Lago. Él nace en Cuba, es licenciado en Derecho en la Universidad de La Habana en el año 56, posteriormente hizo un doctorado en Economía en la Universidad Complutense de Madrid en el año 58 y en Cornell University en el año 68. Es catedrático distinguido emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh, profesor e investigador visitante en 8 países y fundador y editor de la revista Cuban Studies. Conferenciante y autor de un centenar de libros y monografías, ha publicado más de 300 artículos o capítulos de libros publicados en más de una treintena de países, la mayor parte de ellos sobre Cuba. Sus libros más recientes son Cuba en la era de Raúl Castro, Reformas económicas, sociales y efectos, 2012, y Cuba under Raúl Castro, Assessing the Reforms, 2013, Premio Internacional de la OIT al trabajo docente compartido con Nelson Mandela. Espero que disfruten de la sesión y damos paso a la presentación. Muchas gracias. Hubo dos cubanos, uno un politólogo, otro un experto en comunicación social, que fueron los que hicieron las entrevistas en Cuba. Y yo estoy muy agradecido a ellos porque sin las entrevistas no hubiera habido libro. Y además hubo 2 colegas de la Universidad de Pittsburgh de Ciencias Políticas que fueron las que procesaron las entrevistas. Yo coordiné el libro, lo escribí, pero basado en esas 2 pilares que eran fundamentales. Como ya ha dicho el director, el presidente, fueron 80 entrevistas. Nosotros no dimos respuestas alternativas. O sea, muchas veces estas entrevistas se hacen y hay 5 o 6 respuestas y se marca. Fueron entrevistas completamente abiertas. Se demoraron entre 1 hora y media y 2 horas. Entrevistas muy intensivas. No pretendemos que es una encuesta científica, desgraciadamente, porque eso hubiera sido imposible. Habría que haber pedido permiso a las autoridades en Cuba y eso no nos lo iban a dar. Yo tengo colegas que consiguieron hacer una entrevista en Cuba, pero con un periodo, digamos, de secuestro de 10 años, de manera que cuando salen los resultados de la entrevista ya están fiambre, ya son viejos. Así que simplemente decidimos hacer las entrevistas y con absoluta libertad para los entrevistados.
decimos que es sector no estatal. En realidad hubiera sido más interesante de llamarle sector privado. Pero lo que ocurre es que no es privado. Solamente los trabajadores por cuenta propia, los autónomos, ellos son dueños de su negocio. Pero después tenemos usufructuarios, que son unos campesinos que el Estado le da una parcela de tierra por un contrato de 10 años y el Estado se reserva la propiedad de la tierra. De manera que esto no es privado, bajo regulaciones estrictas, bueno, todos bajo regulaciones estrictas. El tercer grupo, que son las llamadas cooperativas urbanas, o sea, de producción no agrícola y especialmente de servicios, en la que el Estado mantiene, de nuevo, la propiedad del edificio o de las premisas. Si se trata de una cafetería, no son dueños los miembros de la cooperativa, sino es el Estado. Y si es privado, el proceso de compraventa, que se inició en Cuba en el año 2011, había estado prohibida la compraventa desde 1960, y ahí rige la oferta y la demanda, aunque el gobierno está empezando a regular, no sé si has visto cómo se fija el precio, porque el precio por el que se vendían las viviendas era el precio de la tasación hecha por el Estado, pero el precio de venta era 5, 6, 7 veces eso, y hay un impuesto de un 4%, y claro, lo que estaban pagando era muy poco. Ahora están en una nueva fórmula, depende de qué barrio esté en la casa, qué terreno tiene, cuántos años de construida. En fin, están creando una fórmula para tratar de realmente cobrar un 4% lo más que puedan sobre el valor de la propiedad. Bueno, una de las cosas que hicimos y que hay muy poca información, el gobierno, por cierto, todos los años hace una declaración, pero que ocupa 4 líneas del periódico oficial. Entonces, realmente eso no nos ayuda mucho. Y una de las cosas que hicimos fue cuáles son las características de los entrevistados. Y lo que nos dio el perfil, digamos, es un hombre joven, estamos hablando de 41 años, blanco y con muy buena educación, ya sea preuniversitaria o universitaria. Ese es el perfil. El término el color de la piel nunca se había dado información, y lo que encontramos es que el 80% es blanco, de acuerdo con el censo último, que es de 2012, hay un 36% afrodescendiente, que yo, en mi opinión, está completamente subestimado. Solamente basta con ver la composición de la población visualmente, y yo diría que es la mitad de la población. Había un proceso de crecimiento de ese sector no blanco, pero el 80% comparado con el 64% del censo. Los resultados para mí más interesantes, y les quiero decir una cosa, yo he escrito mucho sobre Cuba, pero este libro fue un libro especial, porque para mí era la primera vez que yo estaba escuchando a los cubanos hablar. Por eso le pusimos voces, porque realmente lo que están hablando son los entrevistados, son todos esos participantes del sector no estatal. Una gran sorpresa, preguntamos, la primera pregunta es, ¿usted está satisfecho con lo que usted hace y con lo que usted gana? Había una escala de 1 al 10 y el 80% quedó entre las más altas satisfacción, o sea, 8, 9 y 10, y un 5% quedó en 1, 2 y 3. Para nosotros fue una sorpresa porque pensábamos que iba a haber un gran porcentaje que iba a decir que tenía problemas. Algunos nos dijeron, pero no la mayoría, estoy contento con lo que hago, pero no con lo que me pagan. La segunda gran sorpresa, bueno, el 57% tiene empleados, pero son en general pequeñas empresas, casi todos son entre 1 y 5 empleados. Para que haya más de 15, un 2%, o sea que en general las empresas son pequeñas, no son muy grandes, estos emprendedores. Pero otra sorpresa es que el 93% dijo tener utilidad o ganancia. Y para nosotros eso fue increíble. Y además de eso, de ese 93% que dijo tener ganancia,
neta después de pago de impuestos, 2/3 o reinvierten todas las ganancias o combinan reinversión con consumo. Solo un 22% de todo el grupo dijo que era para consumo solo. Ahí hay un proceso, por tanto, de crecimiento del negocio, pero que tiene límites. Por ejemplo, el dueño de un paladar no puede tener una cadena de paladares. Puede ser un restaurante pequeño, puede ser muy exitoso, pero no puede tener otros restaurantes. Entonces hay reinversión, pero en donde se invierte para seguir creciendo. Todo el mundo paga impuestos, o sea, los 28% pagan impuestos. Además, los impuestos, por ejemplo, para los contrapropistas son 5 impuestos. Está el impuesto sobre venta, está el impuesto para las pensiones de seguridad social, hay un impuesto sobre el ingreso que se paga mensualmente, pero también puede haber otro extra anual. Y por último, el impuesto más absurdo, a mi manera de ver, que es el impuesto sobre la fuerza de trabajo. Esto quiere decir que mientras más empleado un cuentapropista o un usufructuario contrata, mayor es el bracket, mayor es la línea de ingreso de impuestos que tiene que pagar, lo cual es absurdo porque al Estado le conviene que haya bastantes empleados porque hay una declaración que se hizo en el 2010-2011 de que 1,8 millones de empleados estatales son superfluos, son innecesarios. De manera que el Estado tiene que deshacerse de ellos y para ello necesita que haya creación de empleo no estatal. O sea que están penalizando, están castigando a alguien que está ayudándoles a resolver un problema que tienen que es fundamental. Son muy optimistas estos emprendedores. Por ejemplo, un 92% dijo que quería expandir su negocio, ya sea geográficamente, porque las encuestas se hicieron en La Habana y las 2 provincias que se han creado, que eran parte de la Gran Habana, que son Artemisa y Mayabeque, y quieren ir a otras ciudades en la isla e incluso quieren vender en el extranjero. Estos son cifras muy frías, ¿verdad? Pero esto está cuajado de las respuestas más interesantes. O sea, el libro no solo son estadísticas, uno puede ver qué es lo que está diciendo la gente, pero sería muy larga mi presentación, no quiero hacerlo. Pero uno dijo, veo un contenedor que lleva mis productos a las Antillas para vender en Bahamas y Barbados y no sé qué. O sea, uno dice, es impresionante porque ahí tienen tantas restricciones, pero sin embargo tiene un espíritu emprendedor, lo cual podría ser magnífico si no tuvieran tantas trabas, ¿no? Bueno, la competencia es grande, 77% tiene competencia. Y la publicidad es muy rudimentaria, porque, qué sé yo, 67% son tarjetas de visita, volantes, carteles que ponen en el frente del negocio, boca a boca, eso es lo más importante de todo. Y entonces solamente un 19% tiene acceso al Internet. Esto es especialmente complejo si el negocio es un poco más grande, o por ejemplo una cafetería, un paladar o un arriendo de una habitación o de una casa, el Internet es fundamental, pero el acceso es muy bajo, está mejorando, pero es muy bajo y es muy caro. Todavía con las últimas cambios es muy caro. Bueno, y después otra pregunta importante es la materia prima, porque ellos tienen que conseguir la materia prima y eso es un problema muy serio. Un cuarto de los entrevistados compran lo que ellos llaman shopping, que es la tienda estatal en pesos convertibles, que tiene una utilidad de 200% y más, o sea que es extremadamente caro comprar ahí, pero no les queda más remedio porque no pueden encontrar cosas en otros sitios, si no se van a las cooperativas, y solamente un 2% compra en un mercado que había mayorista que se llamaba el Trigal. En el momento en que se hicieron las entrevistas todavía existía, pero solamente un 2% de ese grupo accedía, era el único en toda la isla, pero después lo cerraron. Ahora se ha creado otra cosa que se llama, creo que es Tienda Cero,
pero que no tiene el suministro y la variedad que tenía el otro. Pero aún así, existiendo, eran muy pocos los que iban ahí. Bueno, las dos preguntas, hubo 4 cuestionarios distintos porque son 4 grupos. Teníamos que ajustarlo a las características de cada uno, pero hubo 2 preguntas que dejamos para el final que se hicieron a los 80 entrevistados. La primera era, ¿qué problemas tiene usted? Y la segunda es, ¿qué usted desearía que mejorase o cambiase? Y, de nuevo, no hubo respuestas, o sea, cada uno dijo lo que se le ocurrió y después hicimos la tabulación y nos encontramos que había una enorme unanimidad. Los 2 problemas fundamentales son la materia prima, extremadamente difícil de conseguir, y el segundo, la burocracia, la interferencia del Estado, las trabas, los impuestos y también la mordida, especialmente en el sector de la compraventa. Para que las cosas se muevan rápido, hay que sobornar al notario, al registrador de la propiedad para que lo haga rápidamente, si no, son las calendas griegas. Y después, el tema, cuando preguntamos qué es lo que usted desea que mejore, fue exactamente igual. Apareció la burocracia, la interferencia estatal como lo primero, y el tema de los materiales, los productos, materia prima, en segundo lugar, y entre los dos, alrededor de 2/3 de las respuestas. Los otros eran, por ejemplo, el Internet, la vivienda, que es muy cara y los salarios son bajos. En fin, mi conclusión es que si se flexibilizara y se avanzara más rápidamente en este proceso de expansión del sector no estatal, habría un crecimiento en la economía de Cuba y habría un incremento en el bienestar social. Desgraciadamente, las reformas son muy lentas, y aunque ahora estamos hablando ya de un 30% de la fuerza de trabajo, que antes, al principio de la revolución, estaba hablando de un 6% y después subió como a un 16%, y ahora, a partir de los últimos 10 años, ha aumentado a un 30%. Pero eso pues, tiene que ser más a los efectos de que pueda eliminarse ese excedente en el sector estatal. Así que muchas gracias. ¿Quién va a comentar primero? Con Chelo. Buenas tardes. Es un honor presentar el libro coordinado por el profesor Carmelo Mesa Lago, que, como todos ustedes saben, es uno de los mejores especialistas en historia económica de América Latina y especialmente de Cuba. Voces de cambio en el sector no estatal cubano es una obra, desde luego, de rabiosa actualidad, si me permiten utilizar este término, en la que participan, ya lo ha dicho el profesor Mesa Lago, profesores del Grupo Cuba Posible, como Roberto Veiga, Leiner González, Sofía Vera y Aníbal Pérez Liñán. Para mí, esta obra tiene varios logros, los cuales voy a enumerar rápidamente. Uno de ellos es el mismo objeto de estudio sobre el que nos ha estado comentando en su intervención el profesor Mesa Lago. Es el examen de 4 grupos que actualmente contribuyen y dan vitalidad a la economía al margen del Estado. El segundo acierto es el carácter académico con que por primera vez se analiza un sector de la sociedad que, a pesar de no ser nuevo, sobre este volveré a hablar, ha ido cobrando fuerza en la esfera económica y se ha convertido en un elemento importante de la gestión de la economía. La existencia de este sector es una realidad conocida por todos, pero que hasta este momento, yo creo, no se había trabajado de la forma sistemática como aparece en el libro. La carencia de estudios en torno a este grupo, a este tema, quizá también se deba a que ha sido en los últimos años cuando este sector ha tomado un mayor cuerpo y mayor peso en la economía. En una economía anclada y con muchas trabas, como nos ha estado hablando el profesor Mesa Lago, que limitan su desarrollo y apertura, los 4 grupos que componen el sector no estatal son un factor importante en la dinamización
de la economía y que, como también comentan los autores del libro, sin duda va a influir en el devenir económico y social de este país. Otro éxito que quiero destacar del libro es la metodología utilizada. Para mí es uno de los fundamentales. El uso combinado de fuentes escritas, de estadísticas y de informes con historia oral le confieren a este estudio un valor añadido al hacer visible la voz de algunos protagonistas. Se han realizado 80 entrevistas entre 2014 y 2015 que sitúan al individuo en el centro del análisis. Las entrevistas son una mirilla privilegiada para observar la cotidianidad de Cuba, para incorporar a la historia a las personas común y que sea ella la que aporte su parecer desde dentro y la que juzgue e interprete los problemas y los hechos, como aquí lo vemos a lo largo de las páginas. Los relatos de los protagonistas ofrecen una visión diferente a las estadísticas, a los informes y a los discursos oficiales, siendo por ello una fuente complementaria a la documentación escrita que incluso puede llegar a contradecirla. En cualquier caso, las entrevistas son una nueva fuente que enriquece la historia y la dota de matices, ofreciendo múltiples interpretaciones y distintas opiniones sobre un proceso y sobre un hecho. Los autores de este libro logran atrapar el interés del lector y les animo a todos a que lo lean a través de un estudio cuidadoso y de los testimonios de los protagonistas, trasladándonos a los problemas cotidianos de la sociedad cubana. Ello hace de este libro una contribución, bajo mi punto de vista, muy importante para la historia social y económica de la Cuba actual. Los relatos, las entrevistas, son claves para adentrarnos en la realidad de un país que, más allá del mundo oficial, tiene una dinámica y unas pautas que han logrado crear vías de escape de la economía oficial. Los relatos adentran al lector en la economía paralela y a veces sumergida que durante muchos años ha existido, pero además abren un mundo sumamente interesante que se rige con claves propias. Los que hayan estado en Cuba o los que sean cubanos me entienden perfectamente a qué me refiero cuando hablo de las claves propias. Esta economía no estatal forma parte de una cultura alternativa que aflora continuamente como contrapunteo a la oficialidad y que contribuye a suplir las carencias de la población y que el Estado no puede cubrir. No sé si esas voces de los cuentapropistas son voces de cambio, pero sí son producto de los cambios que se operan en la sociedad. Asimismo, las entrevistas consiguen poner de relieve los problemas a los que este sector oficial se enfrenta. Algunos de estos problemas, me atrevo a decir, son los mismos que hubo en otros momentos de la historia reciente de Cuba. Me refiero, algunos de ellos ya los ha enumerado Carmelo Mesa Lago, me refiero a la no existencia de un sector privado mayorista, a los problemas de abastecimiento de insumos y las trabas que entorpecen el desarrollo de la actividad comercial al margen del Estado. Los autores analizan la evolución de este incipiente sector, yo decía privado, pero ya nos ha hecho el profesor Carmelo Mesa Lago que no estatal, pues este sector no estatal de la economía, los problemas a los que tienen que hacer frente, los límites de su desarrollo y la medida en que han ido sustituyendo al Estado. En este sentido, hay que destacar que desde hace años los cuentapropistas han tenido un mayor crecimiento en los negocios relacionados sobre todo con los transportes y la alimentación, yo me atrevería a decir. Los llamados paladares, que muchos de ustedes conocen, que comenzaron a principios de los años 90, han ido aumentando y logrando ser una alternativa real y mejor abastecida a los restaurantes del Estado, que además tienen una oferta mejor. Voces del Cambio revela que el sector no estatal es un sector importante, emprendedor y exitoso, formado por más de 1 millón de personas que representan, también lo ha dicho el profesor, alrededor de un 30% de la fuerza laboral. Este sector está integrado, según nos dicen en el libro, por los cuentapropistas, que suman alrededor de 500.000 personas, los usufructuarios de terrenos, compradores y vendedores de viviendas privadas y las cooperativas de producción no agrícola y de servicios. En contra de algunas opiniones que en el 2007 vaticinaban, hechas desde el aparato del Estado,
vaticinaban la desaparición gradual del trabajo por cuenta propia y el aumento de la eficacia estatal, los autores del libro opinan que este sector es el motor de la economía y que desde luego puede ser un elemento de tránsito de una economía planificada a una economía más de mercado. Personalmente, tras la lectura del libro, yo tengo la sensación de estar volviendo a ver imágenes seccionadas de la historia de la Cuba revolucionaria. Parte de la realidad que nos cuentan ha estado presente en determinados momentos de esta historia inmediata, por supuesto con otras características debido a los contextos internos y externos que son muy diferentes. Me voy a explicar, si ustedes me lo permiten. En un plano real y con perspectiva histórica, en diferentes momentos en Cuba ha surgido un sector que, al margen del Estado, desde la legalidad o la ilegalidad, ha buscado alternativas para suplir las carencias de la población. Los cuentapropistas que aparecen en escena tienen antecedentes en la vida del país. Quiero recordar algunos hechos que tomaron cuerpo en décadas anteriores y que están relacionados con los ciclos de políticas idealistas y pragmatistas que se van alternando en Cuba, descritas magistralmente por el profesor Mesa Lago en otros libros, para explicar estos cambios bruscos que han sucedido en la economía del país. A grandes pinceladas, no puede ser de otra manera hoy, solo decirles que en 1968 la ofensiva revolucionaria eliminó los mercados libres campesinos que existían, las parcelas familiares dentro de las granjas estatales, incautó los pequeños negocios y penalizó el trabajo por cuenta propia. A principios de los años 70, el ciclo idealista dio paso a uno pragmatista, volviendo a legalizar, por ejemplo, el mercado libre campesino, las parcelas familiares en granjas estatales, el trabajo por cuenta propia, la construcción de viviendas por población o el intercambio de viviendas, las llamadas permutas. Se llegó a crear un mercado paralelo, si me lo permiten, que funcionó con la ley de la oferta y la demanda. Esta apertura finalizó unos años después, en 1986, con el proceso de rectificación y tendencias negativas, que terminó con el sector de la sociedad que en aquel momento también podría haber representado una vía alternativa para el desarrollo económico de la isla, o al menos para el abastecimiento de determinados productos a la población a través precisamente del mercado libre campesino y el trabajo por cuenta propia. El control gubernamental, entonces, impidió su desarrollo al querer eliminar lo que Fidel Castro llamó la nueva clase rica en Cuba, que comparaba en aquel momento con la burguesía cubana de 1959, cuando llegó al poder. A principios de los años 90, tras la desaparición en 1991 de la Unión Soviética y el endurecimiento del embargo por parte de Estados Unidos con dos leyes de 1992 y 1996, Cuba comenzó, como todos saben, a tener graves problemas de abastecimiento que desembocaron en el llamado periodo especial en tiempo de paz. La crisis que sobrevino produjo el crecimiento de un mercado negro a través del cual se trató de subsanar el mayor racionamiento, especialmente de alimentos, conocido en la historia del país. Uno de los elementos que no menciona el libro, porque no era el lugar, pero que yo me he acordado a lo largo del libro cuando lo leía, que irrumpieron en ese momento en la escena, en esa escena de crisis total, fueron los llamados macetas. Estos individuos estaban insertados en el mercado negro y ofrecían servicios, por supuesto, al margen del Estado, y ayudaban a resolver esa palabra mágica en Cuba que se puso de moda en los 90 y que sigue estando vigente. Y ayudaba pues, a resolver algunos problemas o carencias cotidianas, fundamentalmente de la alimentación, del transporte o incluso de medicinas. La urgencia de reformas que la economía necesitaba en esos años no fue atendida de manera eficiente por el Gobierno. Frente a la oposición oficial, algunos técnicos y académicos apuntaron que la mejor solución era reformar el mercado y volver a legalizar algunas de las actividades y mecanismos perseguidos y prohibidos durante el proceso de rectificación.
Me refiero a esta privatización de los servicios personales, vuelta al mercado libre campesino, etc. En medio de la crisis más fuerte que ha atravesado Cuba, Fidel Castro se opuso a las reformas de mercado y en varios discursos entre 1990 y 1992 prohibió los mecanismos que otorgaban a sectores no oficiales capacidad para operar al considerar que ello provocaría una falta de control por parte del Estado. Prohibió otra vez los mercados libres campesinos, las relaciones comerciales entre empresas estatales y el sector privado, la privatización de pequeñas empresas, entre otras medidas. Castro en ese momento apostó por un modelo más centralizado en el que el Estado sería el garante de desarrollo y del bienestar de la población. Los puntos de su programa en este momento fueron el fomento del turismo y la inversión extranjera, a la vez que la reorientación del comercio hacia el mercado capitalista mundial. En 1993, el Estado intervino contra la actuación de todos aquellos que operaban al margen de la legalidad, es decir, de los macetas, de los que yo les comentaba antes, a través de la llamada Operación Maceta, conocida como Ley contra los Macetas, y persiguió a todos los individuos que realizaban actividades ilegales que podían ir desde la venta de comida, divisas, drogas, etc. El fin era erradicar, y decían, era perseguir, entre comillas, a quienes robaban, especulaban y desviaban recursos del Estado, realizaban actividades de mercado negro y otras formas de enriquecimiento que lesionaban los intereses sociales. El deterioro de la economía y del estándar de vida de la población de Cuba continuó en los años siguientes, en los que especialmente a finales de los años 90 y primeros años del 2000 surgió un pequeño grupo dinámico, un sector privado, que al margen del Estado desarrollaba una actividad económica. Una actividad que pronto causó alarma entre algunos miembros del Gobierno que consideraron que este sector suponía un riesgo para la supervivencia del régimen. En este momento, el veto se basó en que la existencia de esta economía no controlaba, aumentaba las desigualdades sociales e introducía en el país elementos capitalistas que no se querían en el modelo socialista. Por ello, dentro de este sector, el Gobierno prohibió desarrollar cualquier trabajo por cuenta propia a los militares, funcionarios y administradores. Canceló permisos en 40 ocupaciones por cuenta propia, redujo en 28% el número de trabajadores por cuenta propia, etc. Y además también gravó con fuertes impuestos a estos restaurantes privados, los llamados paladares, con lo cual pues, muchos tuvieron que cerrar. Este nuevo proceso de centralización tuvo, entre otros objetivos, volver a controlar las actividades y regresar a la ortodoxia socialista, modificar las tendencias consideradas como neoliberales y luchar contra la corrupción. En opinión del doctor Mesa Lago, la llamada batalla de las ideas a la que nos hemos referido, iniciada en el 2003, fue un intento de sustituir elementos ideológicos, con elementos ideológicos todas las carencias materiales. Bien, con estos antecedentes rápidos, es comprensible que actualmente haya desconfianza entre los emprendedores privados con respecto a la política que el Gobierno ha practicado durante décadas. Hay un conjunto de factores que indican que este sector debe crecer y aumentar su importancia en el conjunto de la economía del país, sobre todo cuando las empresas estatales no tienen suficientes mecanismos ni recursos para desarrollarse y sustentarse sin una continua supervisión desde el Estado. Como hoy tenemos la oportunidad de estar con el profesor Mesa Lago, me voy a permitir plantearle algunas preguntas que a mí me han surgido conociendo la historia de Cuba y leyendo el libro que hoy presentamos. La primera es si considera que en la nueva situación de Cuba, quizá un camino viable sería dar más autonomía a las empresas estatales y a la vez favorecer la economía privada. A sabiendas que las circunstancias internas y externas son diferentes, la segunda pregunta es si la lógica política no volverá a prevalecer sobre la lógica económica,
o si bien piensa que en 2007 se abrió un nuevo ciclo que ya es irreversible. Cabría pensar que el proceso iniciado es irreversible, que si este proceso es irreversible y que no es probable que se vuelva a cerrar negocios ni que se prohíban todas las actividades realizadas por este sector no estatal, a la vista de las entrevistas y de las condiciones favorables más o menos internas. Si fuera así, quizá podríamos decir, y esta es otra pregunta, que ha desaparecido ese patrón alternativo del que el profesor Mesa-Lago nos habla, de ciclos idealistas y pragmatistas que se han seguido a lo largo de Cuba y que han fluctuado entre un alejamiento y un acercamiento al mercado. La no vuelta atrás y lo que marcaría la diferencia con otros momentos anteriores que hemos descrito comentado muy brevemente, podría quizá deberse fundamentalmente al proceso interno político, como fue la muerte de Fidel Castro, el envejecimiento de sus dirigentes, el anuncio de salida de Raúl Castro del poder en el 2017, por ejemplo, y también a la coyuntura externa. Pese a esto, si tenemos en cuenta los factores externos, la crisis en Venezuela, pues parece que no son momentos muy favorables los que existen de nuevo para Cuba, especialmente por la limitación de abastecimiento de petróleo procedente del país americano. Además de este factor, la dependencia del exterior, que sin duda siempre ha sido, y yo creo que en la actualidad sigue siendo, un elemento de desequilibrio que puede alterar la evolución hacia el cambio, me pregunto en qué medida será posible desarrollar esta economía si persisten las trabas para impulsar la iniciativa privada, como por ejemplo la prohibición a los profesionales de trabajar por su cuenta, los elevados impulsos, la desconfianza de los emprendedores, la escasez de créditos, etc. En resumen, en el marco político actual, con todas las dificultades apuntadas, ¿usted cree que el sector no estatal podrá llevar a cabo un cambio en la economía y sacar al país de la crisis? Solo me resta felicitar a los autores del libro por haber logrado hacer de este tema tan complejo, con tantas aristas y de tanta actualidad, sin embargo, un tema bastante atractivo. Muchas gracias. Antonio. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Y comienzo también felicitando a los autores y en particular al profesor Carmelo Mesa-Lago por la obra estupenda, original, iluminadora de los cambios que se están produciendo en Cuba en estos momentos. Voy a tratar de aludir a dos niveles, uno referido al contexto en el que se están produciendo estos cambios, porque eso me permite conectar con algunos de los comentarios que ha hecho Consuelo y después me referiré más al aspecto más específico de la obra, de lo que analiza, ¿no? Mi opinión personal es que estamos en un momento muy distinto al de las etapas anteriores de intentos de reforma y, por tanto, hay que juzgar cómo se está avanzando en el proceso de liberalización de ciertas actividades, de acceso de los individuos a iniciativas propias, de una manera muy diferente a cómo se produjeron en periodos históricos que antes nos ha relatado Consuelo de una manera muy clara y muy iluminadora también. Básicamente porque yo diría que es la primera vez en que este proceso se hace con una visión de reforma de medio y largo plazo y además que se construyó fundamentalmente en los lineamientos, es el documento que da el punto de partida al proceso de reforma económica que se pone en marcha en Cuba, todavía en vida de Fidel Castro, y además, digamos, es la primera vez
que ese proceso de estructuración, con muchas lagunas, por supuesto, y muchas incoherencias, pero ese proceso de mirada, de una vía de modificaciones de las bases o actualización, que es como se le llamó, ¿no?, de actualización de las bases económicas y de funcionamiento de la economía cubana, se hace, y esto no había pasado anteriormente, con una crítica feroz al modelo anterior. Es la primera vez que se critica el modelo anterior de una manera global. Y se dice, y hay una frase de Raúl, ¿no?, diciendo que estaban al borde del precipicio y, bueno, que se trataba de enderezar la economía para hacer posible la supervivencia del socialismo. Eso no había pasado en anteriores procesos, donde se habían hecho autocríticas o se habían hecho críticas de procesos anteriores, pero dirigidos a sectores concretos, no al modelo oficial institucionalizado previo. Es decir, en mi opinión, hubo una ruptura de amarras con los lineamientos que pone en marcha un proceso de reforma que yo le veo muy difícil reversibilidad. Es cierto, con anterioridad, incluso tomando el periodo histórico desde el comienzo del periodo especial, los años 90, hasta la actualidad, hubo distintos episodios de reforma y marcha atrás. Pero también hemos de reconocer que todos esos episodios de reforma fueron acompañados de advertencias de la dirigencia cubana acerca de que hacían las reformas simplemente porque no les quedaba otra, pero no les gustaban. Esta es la primera vez que se plantea vamos hacia la construcción de un modelo que preserve las conquistas básicas de la revolución, introduciendo las reformas que la haga viable, porque lo anterior no nos ha funcionado. Y yo creo que eso marca un contexto o expresa una forma de entender el proceso de reformas totalmente distinto a las anteriores que se han acometido. Hay otro elemento de contexto que me parece muy importante. Durante la historia de Cuba más reciente de la revolución, digamos, todas las estrategias de avance y de configuración del modelo económico descansaron en la identificación de un socio estratégico. Y un socio estratégico básico para la sostenibilidad del modelo, que lo fue la Unión Soviética durante el tiempo que estuvo la Unión Soviética. Inmediatamente se estuvo buscando si China podía servir para esa función. Finalmente recaló en Venezuela y Venezuela era la que salvaba la situación. Realmente en estos momentos no existe la posibilidad de encontrar un socio estratégico con esa función de sostenibilidad prácticamente unilateral del modelo cubano, en mi opinión. Y yo creo que los cubanos son conscientes de eso. Y también creo que cada vez son más conscientes de que, a pesar de lo que muchas veces los cubanos dicen, que Cuba es una isla pequeña, Cuba no es una isla pequeña. Cuba es un mercado de 11 millones de consumidores, digamos, con un potencial como lo tienen muchos países europeos que tienen esa dimensión y que tienen economías domésticas enormemente desarrolladas. Es decir, Cuba no es una isla del Pacífico que requiere exclusivamente el sector exterior porque no tiene demanda interna. Cuba tiene demanda y mercado interno si la impulsa. Y yo creo que esta es la clave fundamental. Si en esta reforma una parte importante de las miradas y los esfuerzos van a ir hacia el interior y no tanto a la búsqueda del socio redentor en el exterior. Y yo creo que en eso también se ha producido un cambio importante. Es cierto, se ha avanzado muy tímidamente, muy gradualmente, a través de una estrategia para la que yo creo que no existe el tiempo, el horizonte temporal requerido, que es una estrategia de prueba y error, de ensayo, a ver qué es lo que les funciona, que eso hubiese estado bien si lo hubiesen empezado en los 90, pero ahora realmente, digamos, las urgencias son claras, no solo las urgencias por la situación económica de la isla, no solo por el embolsamiento de expectativas de cambio en la población que hacen demandar esos cambios y que es una presión continua sobre la dirigencia, no solo por esos factores que alientan el cambio, sino que yo creo que también por el hecho del horizonte biológico de la generación que trasladaba dosis de legitimidad a la acción de gobierno, incluso a la acción de gobierno reformadora en el caso de Cuba. Esa generación está próxima, parte de ella ya ha desaparecido, por razones biológicas, repito, y otra ha anunciado que su final está en el año que viene. Y, por tanto, le queda a unos nuevos dirigentes afrontar la gobernanza,
no solo económica, pero también económica, de la situación en Cuba. Y ni las formas de gobierno ni los elementos de legitimación van a ser los mismos de los que han sido en el pasado. Y por tanto, yo creo que, conscientes de todo esto, creo que este proceso de reforma no tiene precedentes en el sentido de que está en un contexto absolutamente diferente. Eso sí, con numerosísimas restricciones. Restricciones, en primer lugar, por el miedo a los costes de esa reforma. Parte de los costes sociales, pero sobre todo los costes políticos de esa reforma. Muchas de esas reformas van a comportar, me estoy refiriendo a las económicas, van a comportar costes sociales indudables. Es decir, Cuba ha de pasar por un periodo de 2 o 3 años equivalente al que España sufrió en los años 59 y 60 de plan de estabilización con paralización de la actividad económica, cierre de actividades empresariales, etcétera, etcétera, porque Cuba está viviendo una situación totalmente anómala, protegida por una dualidad monetaria que, por una parte, les imposibilita progresar, pero por otra parte les protege temporalmente de los cambios que tienen que realizar. Y es ese miedo a gestionar políticamente los costes los que está haciendo que la gradualidad, en mi opinión, sea excesiva, que la lentitud sea excesiva, que el temor a los procesos de cambio sea excesivo. Y por último, un factor de contexto importante es que buena parte de los cambios que se están haciendo son no constitucionales, o podríamos decirlo así, son, no sé si la palabra exacta es anticonstitucionales, pero digamos, la buena parte de las iniciativas empresariales no existen como tal reguladas en la Constitución cubana. Podríamos decir así que la Constitución nunca se ha entendido en Cuba como el restrictor de las reglas de interacción social, porque efectivamente no lo ha sido. Es decir, la Constitución se va a cambiar posteriormente a haber admitido que esas reglas han cambiado. Y esto ya ha sucedido en el pasado y probablemente suceda en el futuro. Es decir, que la visión de lo que son las restricciones constitucionales son muy diferentes de las que podemos tener en una sociedad como la española o otras de tipo similar. Estos son para mí factores de contexto importantes. Vayamos entonces a la materia del libro. La materia del libro es apasionante porque efectivamente es un sector poco conocido, yo creo que en eso estoy de acuerdo, poco conocido, digamos, en lo que es su morfología, su configuración, sus aspiraciones, sus percepciones de dificultades. Se conocía poco sobre eso. Por supuesto, conocíamos la existencia de ese sector porque todos los que hemos visitado con frecuencia Cuba nos lo hemos enfrentado a ese sector para resolver buena parte de las actividades que hacíamos. Pero, digamos, era un sector del que no teníamos suficiente información y aquí se hace de manera rigurosa y accediendo a información primera. Y yo creo que eso es uno de los elementos para felicitar al equipo. Otro elemento que me gustaría, esto ya lo ha señalado Consuelo y por eso no me extiendo, pero otro elemento para felicitar al equipo es esta combinación cubano, digamos, del interior con cubanos o no cubanos del exterior. Yo creo que este vínculo entre la academia cubana y las academias externas, que a mí me gusta particularmente, yo también lo he practicado en alguna de las publicaciones sobre Cuba que me ha tocado dirigir, me parece fundamental. Y yo soy muy consciente en esa tarea de lo enormemente considerado que la Academia Cubana tiene al profesor Carmelo Mesa Lago, y para mí es un motivo más de reconocimiento a una obra de vida, por decirlo así, de la que yo he disfrutado porque he aprendido mucho de sus escritos, ¿no? Y este libro es un ejemplo también de esta forma de hacer, de trabajar junto con los académicos cubanos para entender la realidad, dejando que ellos sean parte también de la interpretación de la isla, pero proporcionándoles en muchos casos los apoyos que no conseguirían si trabajasen exclusivamente desde dentro, ¿no? La morfología que se nos presenta del sector no estatal es una morfología para mí verdaderamente sorprendente, constata algo que percibía pero que no tenía una visión firme de ella, esta configuración de joven, o bueno, 41 años, que no es muy mayor para lo que es una población avejentada. Cuba es una población enormemente avejentada, blanco dominantemente, bien formado, y sobre esto de bien formado volveré después, ¿no? Nos dice, y hombre, nos dice que también a través de esta vía, de este sector, se van abriendo ciertas
ciertos elementos de desigualdad, o se expresan ciertos elementos de desigualdad también en la sociedad cubana. Blanco, negro, hombre, mujer, joven, mayor, formado o no formado, ¿no? Es decir, que es una vía por la que muy probablemente se reproducirán y acrecentarán desigualdades. La percepción, y dos elementos más y termino porque no me quiero extender, la percepción de, por una parte, de satisfacción por parte de los contrapropistas, a mí, bueno, me gusta constatarla, pero no me sorprende si uno tiene en cuenta todos los estudios de felicidad que se han hecho, donde la percepción que se tiene de la posición propia depende de cómo se ve a los demás. Y es claro que en Cuba actual los cuentapropistas son relativamente privilegiados respecto a otros muchos. Por tanto, que ellos se sientan felices de hacer esa actividad, pues me parece que refuerza una idea que uno tiene acerca de las limitaciones a las que se enfrentan muchos de los que tienen que trabajar dentro de la estructura oficial de la economía cubana. Esto de hago que trabajo y ellos hacen que me pagan, ¿no? Pues esta idea creo que es claro que en este sector se ha salido de esa lógica parcialmente. Ahora, también me parece que es absolutamente claro los dos problemas a los que yo añadiría un tercero. El problema del abastecimiento, en mi opinión, es absolutamente crucial en este sector. El problema de las restricciones normativas ha sido absolutamente crucial, digo, y ha afectado a muchos de estos sectores a la hora de la dimensión que podían adquirir. Y yo creo que otro problema importante es el problema que tiene que ver con el mercado laboral, con la captación, por decirlo así, de recursos humanos en una economía que no tiene un funcionamiento normal de lo que podríamos llamar un mercado laboral de contratación de trabajadores, ¿no? Yo creo que ahí esta es una tercera limitación, en mi opinión, importante, que todavía no se percibe porque en muchos casos son estructuras muy pequeñas y por lazos, digamos, que no son estrictamente contractuales en muchos casos, pero que yo creo que es una limitación importante para que este sector se desarrolle. Y ahora mi último comentario, que es un comentario un poco, digamos, de balance, en donde tiene un elemento ambiguo, ¿no? Yo soy gallego y los gallegos se nos caracteriza por la ambigüedad, así que voy a ejercer de gallego en el siguiente minuto que me queda. Y diría lo siguiente, gallego de Galicia, no gallego español, así como nos llaman en Cuba a todos los españoles, no gallego estrictamente de la esquina noroeste. Bueno, pues en muchas ocasiones se presenta este sector, y no cabe duda que hay fundamento para hacerlo, como una expresión de la capacidad de emprendimiento, de la creatividad del cubano, de su, digamos, disposición para resolver en un contexto de múltiples restricciones, y yo creo que todo eso es verdad. Ahora, también este sector es muy expresivo del derroche de recursos humanos que hace la economía de la isla, es decir, de la mala utilización de los recursos humanos que hace la isla. La mayor parte de las actividades a las que estamos aludiendo no requerirían formación y, sin embargo, están siendo desarrolladas por personal formado que acumula un esfuerzo de inversión formativa por parte de la sociedad cubana notable y que está dedicado a actividades que no son actividades cualificadas, notablemente cualificadas. Es decir, es un sistema que ha divertido recursos escasos en un proceso de transformación que requeriría poner todos esos recursos al servicio de una transformación integral de la isla. Y mi opinión, ya cerrando, es que será sin duda un sector importante, este sector no estatal, si, como yo espero, se va produciendo su expansión continuada, pero no nos engañemos, yo creo que la transformación de la isla exige que aquellas empresas que son hoy estatales empiecen a operar. No va a ser de esto donde salga la economía de la isla, no nos engañemos. Quien conozca la economía de la isla, si pretende convertir a la economía cubana en una economía de cuentapropistas, olvidémonos. Va a ser de la transformación del sistema productivo que en estos momentos está bajo manos estatales
y fundamentalmente restringido por numerosas limitaciones, entre las cuales, en mi opinión, la más importante es la de la dualidad monetaria, el que se modifique y se le dé vías para, digamos, operar en un contexto de incentivos totalmente distintos al actual. Termino ya, de nuevo, felicitando al equipo redactor del libro, porque me parece que nos aporta a todos una parte de la realidad cubana que es absolutamente crucial y de la que teníamos muchas sombras, algunos indicios, pero muchas sombras, y hoy la tenemos mucho mejor iluminada que antes. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Voy a comenzar como terminaba José Antonio, felicitando a los autores del libro porque creo, sinceramente, como lo dejé plasmado en una reseña que escribí en El Cultural, que se trata de una obra excepcional por diversos motivos. Creo recordar, y la memoria me empieza a fallar a veces, que la primera vez que escuché hablar de Carmelo Mesa Lago fue en el año 1978, cuando Gabriel Tortella, por entonces compañero suyo en la Universidad de Pittsburgh, me habló de un eminente historiador económico cubano que estaba en esa universidad. Pocos años después, aparte de otras obras que había leído de él, Carmelo publicó en Alianza Editorial, en la colección de Alianza del quinto centenario, su Historia Económica de Cuba. Y allí de alguna manera sintetizaba lo que planteaba Consuelo Naranjo en los distintos momentos históricos que planteó del desarrollo revolucionario. Una alternancia que, como golpes de péndulo constantes, hacía la economía cubana entre el plan y el mercado. Y yo creo que de alguna manera el tema central que se estudia en este trabajo tiene que ver precisamente con esa oscilación entre el plan y el mercado, intentando quizás dejar definitivamente atrás el plan, aunque las limitaciones y las restricciones para que esto ocurra son enormes. Y son enormes por diversos motivos, entre otras cuestiones por el peso que la ortodoxia tiene todavía en la sociedad cubana y en el sistema político cubano. Y que más allá de que, efectivamente, como decía José Antonio Alonso, por primera vez se haya hecho una autocrítica general del pasado, sin embargo, eso no ha impedido que casi una década después de iniciado el proceso reformista, siguiera o sigamos en mantillas o en pañales, como se dice. Para realizar esta obra, Voces de Cambio en el sector no estatal cubano, los autores debieron navegar a veces como se navegaba en la antigüedad sin brújula. Una tarea bastante complicada y difícil, sobre todo en un país donde no hay encuestas. Bueno, en realidad no es que no haya encuestas, porque el gobierno y el Partido Comunista Cubanos, como recuerdan los autores, sí las hacen, pero no las publican. Es decir, la información no llega a disposición del público y quien la necesita. Esto es algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, con los informes de los organismos financieros multilaterales, y no hablemos ya del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, sino inclusive del propio BID, del propio Banco Interamericano de Desarrollo, que no se pueden conseguir libremente en la isla. Entonces, este trabajo está marcado de alguna manera, y el propio Carmelo lo decía en su intervención, por una fuerte dosis de surrealismo, realismo mágico que diría Gabriel García Márquez. Esta manera de denominar, no al sector privado, porque como tal existe y no existe, es un poco como las meigas gallegas, amigas de José Antonio, pero, es decir, nos movemos en un marco marcado de alguna manera por la imprecisión y límites difusos. El mismo surrealismo también caracteriza
a ese sistema impositivo que grava de una manera creciente a los trabajadores, como también, o al empleo de trabajadores, como también planteaba Carmelo. Y aquí, evidentemente, hay una fuerte contradicción entre esa necesidad de absorber una parte importante de ese enorme excedente de empleo público existente, pero también el temor, un temor visceral por parte de las élites dirigentes cubanas, de que haya sectores de esa misma sociedad que se enriquezcan de una forma clara y puedan constituir un grupo diferenciado dentro de la sociedad, una nueva élite social. Y aquí la pregunta que uno debería formularse es ¿cómo se pudo sustentar a lo largo de tanto tiempo, es decir, desde 1959 hasta la fecha, un sector estatal tan fuerte, tan potente, con una economía como la cubana, con las enormes limitaciones que ésta presenta? Y evidentemente esto ha sido posible únicamente porque tras la revolución, la Unión Soviética se convirtió en la gran fuente de subsidios, en la gran fuente de ayuda de la economía cubana. Luego vino el periodo especial y finalmente apareció Hugo Chávez y el petróleo venezolano, que reemplazó de una manera u otra el papel que había jugado en el pasado. Hoy la situación de Venezuela es lamentable, es la que es, no me voy a extender aquí sobre eso, pero en el horizonte no hay nada que haga pensar en una nueva Venezuela o en una nueva Unión Soviética. Esto es verdad que cuando cae la Unión Soviética tampoco había nada en el horizonte que hiciera pensar en que había algo a la vuelta de la esquina que reemplazara a la Unión Soviética, pero estos fenómenos en la historia pasan una sola vez. Es muy difícil que un país como Cuba, que ha encontrado primero el bastón de la Unión Soviética, luego el bastón de Venezuela, encuentre un tercer bastón al cual aferrarse y con el cual recorrer el camino de su supervivencia. Esto, repito, es muy imposible, no es que no pueda ocurrir, pero es muy difícil que ocurra, y más en los tiempos en los que nos encontramos. Entonces, evidentemente, esta situación, es decir, el fin de la bonanza que aportaba, o de una cierta bonanza que aportaba el petróleo venezolano, yo creo que va a ser ahora sí el elemento dinamizador de las reformas. Es decir, si hasta ahora las reformas, por más que retóricamente fueran impulsadas, fueron frenadas al mismo tiempo, esto se debió a que había un elemento que permitía frenar esas reformas. A partir de ahora, esto desaparece y si no reforman, pues evidentemente la situación se va a complicar. Tengamos en cuenta que las reformas comienzan a plantearse de una forma más sistemática a partir de cuando en 2006 Fidel cae enfermo, Raúl lo suplanta y este relevo primero temporal se convierte en definitivo 2 años después. Sin embargo, las reformas no han prosperado, no han avanzado de una manera importante. Se ha mencionado en varias oportunidades aquí el sistema de doble moneda. Prácticamente todos los años se dice, este año sí, este año vamos a acabar con el sistema de doble moneda, es algo que hay que poner fin, pero es como aquel viejo adagio de el año que viene en Jerusalén, ¿no? Es decir, todos son los años próximos en Jerusalén y todos son los años que van a esperar y siguen esperando de momento la reforma del sistema convertible. Lo mismo se puede decir de las afirmaciones de 2010 de Raúl Castro cuando dijo que ese año
había que despedir 500.000 de personas del sector público y que al año siguiente 1 millón más debían ser puestos en la calle porque el Estado no estaba en condiciones de asumir un gasto en salarios tan elevado. Y sin embargo, la pérdida de trabajadores públicos no ha llegado casi 8 años después, ni siquiera, no sé, a la mitad, un tercio de lo manifestado. En esa navegación sin brújula a la que me refería antes en el estudio de los trabajadores no estatales, y la verdad que el subtítulo de la obra es un catálogo clarísimo de las dificultades del estudio del sector, cuentapropistas, usufructuarios, socios de cooperativas y compraventa de viviendas. Es decir, aquí tenemos más o menos una especie de retablo de las maravillas donde los distintos sectores del trabajo no estatal se dan cita y convergen de alguna forma en sus necesidades, en sus ambiciones y aspiraciones y también en sus dificultades y en su lucha diaria frente a una administración que constantemente, como en las reformas iniciadas, le pone una traba tras otra. Algo similar ocurrió, por ejemplo, con el tema de los mercados agrarios, que hubo algunos avances importantes, pero hace 2 años atrás empezamos a vivir una vuelta atrás considerable en la materia. Pero la cuestión, de alguna manera, es, bueno, ¿cuántos de estos seres no identificados, porque están identificados, pero escasamente o con dificultades recogidas por la documentación pública existen? Los autores señalan que en 2015 el número de trabajadores no estatales era próximo al 29%, 28,8% concretamente, lo cual evidentemente nos sitúa frente a una realidad que es importante dentro de la sociedad cubana y va a ser cada vez más importante. Ahora bien, como señalaba José Antonio Alonso, este no va a ser el embrión de la nueva economía cubana, no puede serlo. Es evidente que las fuerzas de ese cambio deben provenir de otro lado, pero aquí, hasta que las trabas burocráticas, las trabas políticas, las trabas ideológicas, las trabas de todo tipo, que frenan el desarrollo de una economía distinta en la isla, que frenan el desarrollo de una sociedad democrática en Cuba, evidentemente va a ser imposible que eso tenga lugar. No quiero decir que para que la economía cubana crezca es necesario que exista una sociedad democrática, porque China está demostrando precisamente en este momento lo contrario, pero lo que sí quiero decir es que mientras algunas de estas trabas, que son diques de contención muy firme y que están limitando la expansión de la economía cubana, persistan, va a ser imposible avanzar de una forma clara en la materia. Es decir, que mientras la economía planificada, mientras el peso del plan siga teniendo la fuerza que tiene, mientras el sector estatal siga dominando la economía, la vida cotidiana y la política, va a ser imposible hablar de momento de una Cuba diferente a la que conocemos hoy y que es bastante similar, pese a los cambios ocurridos, a la que venimos conociendo desde hace bastante tiempo atrás. Gracias. Bueno, yo me encuentro en una tremenda disyuntiva porque ha habido una serie de preguntas que quiero contestar, pero si yo me pongo a contestar todas las preguntas, ustedes no van a hacer ninguna pregunta, no van a tener tiempo. Entonces vamos a ver si podemos conseguir un compromiso. Yo diría son las 8:20 y creo que tenemos que terminar a las 9, ¿no es cierto? Vamos a tomar
20 minutos y ustedes hacen preguntas. Yo no voy a contestar las preguntas una por una, sino que voy a apuntar las preguntas. Les ruego, por favor, que sean lo más concreto posible, porque si no, no vamos a poder tener la oportunidad de responder. Así que, sí. Muy brevemente yo quería hacer... yo he estudiado el caso de Cuba y lo estamos estudiando desde un punto de vista urbano, es decir, la configuración urbano-campesina de la población cubana en el 60 y ahora, y la evolución de las ciudades en Cuba ahora, y el proceso de Puerto Mariel, que está desde hace 15 años por lo menos en marcha, en la apuesta de ser un puerto de movimiento de contenedores en el Caribe, en colaboración con, y ya hay contratos firmados, con los puertos del sur de Estados Unidos, como si Cuba estuviera buscando que el tercer bastón fuera Estados Unidos, sorprendentemente. Ahora esto está hecho, como le digo, con una gran ignorancia económica. Nuestro equipo estudia las ciudades. Entonces la pregunta es esa, si esta hipótesis, si esto es válido como hipótesis, se puede pensar eso, que la cosa pasa por la cuestión urbana de la Cuba actual. Sí, se ha mencionado aquí el tema de China, el tema de la economía de mercado, y parece ser que es pasar de una a otra, cuando hay muchos sitios que están pensando lo contrario, porque el planeta parece ser que no aguanta, y de hecho en China sales a unas ciudades y vas a mirar por la ventana y no ves nada porque está aquello contaminado y no se puede. Entonces, a Cuba el ir a esa economía de mercado, 20 o 30 años, no sé lo que aguantará, pues le afecta grandemente, yo creo, porque creo que no es muy alta, y si sube el nivel del mar, igual hasta desaparece. Entonces, ¿qué cálculos hay, yendo a esa economía de mercado, qué cálculos tienen los científicos para que a este ritmo, cuánto le queda, digamos, a Cuba de que no se la trague el mar? No tiene futuro, la prueba es China, entonces... Aquí hay una pregunta. Como que es una economía depredadora, entonces... Espera, por favor. Perdone. Estuve en La Habana el año pasado y hablando con algunas personas, y la consecuencia es que quiero hacerle dos preguntas. Primera, ¿es verdad que las viviendas todas de la isla son propiedad del Estado? Segunda pregunta. ¿Es verdad que casi la mitad de la población está en paro en la isla? Gracias. ¿Casi la mitad de la población? Sí, está en paro. Ah, Casi paro. el 50% de la población está en paro. Hablando de la cuestión económica, que es el tema central de esta, me sorprende que se aluda a socios internacionales. No puedo oír. Que me sorprende que como digamos causas de la situación económica cubana no se haya mencionado para nada el bloqueo norteamericano. Es que ese bloqueo, incluso en esta situación, ya no solo en la histórica, no tiene ninguna incidencia en los comportamientos políticos y en la organización económica desde el régimen en Cuba, de la economía interna. Buenas noches. A mí como socióloga lo que me interesa es algo que a lo mejor está fuera de contexto. ¿Qué papel puede jugar en estos momentos la intermediación de las cámaras de comercio entre la posible interacción de cubanos que están exilados y cubanos interiores que estén en ese tipo de sector naciente en estos momentos? ¿Cabría una interacción a corto o largo plazo?
Sí. Una pregunta y después usted conteste como le venga a usted bien. Me sorprende que no dijeron los entrevistados si eran en anonimato, porque usted sabe muy bien, vaya, que cualquiera en Cuba puede perder su paladar o su cualquier cosa si dice algo que no le guste al gobierno. Bueno. Después, ahora existe en Cuba un capitalismo de Estado. En tiempos de Fidel no habían millonarios, nada más que eran muy pocos, pero ahora hay muchos que todos son parte de ese capitalismo de Estado, que es interesante tocar el tema. Y después, ¿usted no piensa que puede ser que el gobierno castiga el éxito a futuro de la empresa privada? Porque el éxito ya lo están teniendo los militares. Usted lo comentó, por el impuesto ese raro que ponen, que si pone un empleado más, o sea, está creando riqueza, vamos a castigarlo. Y después, tampoco se ha mencionado la tremenda corrupción que se mantiene en Cuba y que no hay garantías de ninguna especie. Quería preguntarle, profesor Mesa Lago, hasta qué punto... ¿Se escucha? Perdón. Quería preguntarle también, porque creo que no se ha mencionado, hasta qué punto han podido tener importancia la llegada de remesas o de un mayor número de remesas a la isla como una forma de acumulación de capital que se ha reinvertido en este tipo de cuentapropismo. Quisiera preguntarle si en las voces, digamos, si surgieron alguna evidencia sobre la restricción financiera, si el acceso a financiamiento fue planteado como una restricción importante. Esto porque además tiene implicaciones desde el punto de vista de políticas. Y segundo, si hay algunas evidencias de innovaciones generadas en el sector no estatal. Gracias. Bueno, voy primero a responder a las preguntas que han hecho ustedes. La zona de Mariel no lleva 15 años, ya lleva 3 años. Ahora bien, hay más de 400 propuestas de inversión y solamente hasta ahora, por lo menos hasta el mes pasado, se habían aprobado 21. O sea, el paso es lentísimo, no tiene sentido. Ahí viene de nuevo el problema de la prevalencia de la lógica política sobre la económica. Son cosas que para mí parecen irracionales. Parte incluso de los que se han aprobado ya estaban establecidos en Cuba y o bien han planteado una extensión del negocio o un giro nuevo. Pero casi la mitad ya está en la isla. O sea, al paso que van no pueden llegar a los 2.500 millones de dólares que el gobierno estima que se necesitan para que pueda haber un desarrollo económico razonable y estable. ¿Perdón? Bueno, usted dice todo el proceso, sí, bueno, sí, claro. Sí, eso sí, unos 10 años, sí. 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 Bueno, una pregunta que es muy sencilla. ¿Todas las viviendas son propiedad del Estado? No. El 85% de las viviendas en Cuba son propiedad de los que las habitan. Eso fue una ley que se pasó en el año 1960 de reforma urbana, que cuando nacionalizaron o colectivizaron o confiscaron todas las propiedades de viviendas, nada más que se podía permitir una que la viviera con lo que seguían pagando la renta, pero la pagan al Estado después de 20 años, se convertían en propietarios. O sea que no, es cierto, el 85% son propietarios de su vivienda. Y la misma persona dijo que una mitad está en paro. Aquí lo que pasa es que hay que explicar qué es desempleo abierto o declarado y qué es desempleo oculto. Si le interesa ese tema, yo publiqué un trabajo... por cierto, se me olvidó decirle a ustedes que este libro ha sido publicado en Cuba, por Cuba Posible.
se publicaron 1000 ejemplares y, según tengo entendido, desaparecieron en menos de un mes. Primero salió la edición madrileña y después salió la edición cubana. Y ahora va a salir una edición en inglés en el otoño. Pero cuando me dice la mitad está en paro, lo que ocurre es Cuba llegó a tener una tasa de paro de 1,6%, que era la más baja del mundo. Pero al mismo tiempo tenía alrededor, basado en el estimado oficial, que primero fueron 500.000, después fueron 1 millón y después para el periodo que terminaba en el año 15, 1.8 millones. Entonces, yo calculo, por ejemplo, que estamos hablando de un 28% de desempleo encubierto. Y si a eso, el desempleo en Cuba subió cuando empezaron a despedir a los trabajadores excedentes del Estado, pero eventualmente eso se paró. Y la medida que yo tengo es que de 1,8 millones despidieron 560.000, una cosa así. O sea que se quedó más de 1 millón en situación de desempleo oculto. No llega a la mitad, pero estamos hablando de un 30 y tanto % si sumamos los dos. China no tiene una economía de mercado. China tiene una cosa igual que Vietnam, que se llama mercado socialista o economía socialista de mercado. No es un país 100% capitalista, es un modelo mixto en que se combina un sector privado no estatal importante y muy dinámico y el sector estatal tradicional con planificación, etcétera. Aunque hay mucha más descentralización de las empresas, por supuesto que en Cuba no hay comparación. Y eso yo creo que podría ser el futuro de Cuba. Después me voy a referir a las preguntas que se han hecho que fueron muy buenas, ¿no? Mire, yo he estado en contra del embargo, del bloqueo de los Estados Unidos desde el año 1965 en un programa de la televisión pública de los Estados Unidos que se transmitió de costa a costa. Y eso valió que perdí más de la mitad de mis amigos. Desde que comencé mi trabajo sobre Cuba, siempre he estado en favor de los intercambios. Como presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos de los Estados Unidos, que tiene alrededor de 7.000 miembros, fui el primero que invitó a cubanos a participar. En esta última reunión de Lima han participado más de 100 cubanos. Mantengo relaciones económicas con economistas y científicos sociales en Cuba muy enriquecedoras. Yo, en mi opinión, el embargo o el bloqueo era un problema muy serio, el problema peor, digamos, hace 20 o 30 años. Cuba ha establecido comercio e inversión con muchísimos países en el mundo. Solamente hay que ir al anuario estadístico de Cuba y se ve la lista de los países con que hay. No quiero decir esto que el embargo o el bloqueo no cause efectos, pero el impacto del embargo, del bloqueo hoy no puede compararse que cuando Cuba estaba incluso aislada por completo en el continente americano. La interacción entre cubanos de dentro y de afuera, también he estado en favor de eso. Mire, hay un grupo de empresarios cubanos que están representados por una organización que se llama el Grupo de Estudios sobre Cuba. Algunos de ellos millonarios, muy, muy ricos, que están en favor del restablecimiento de relaciones con Cuba, porque consideran que esa es la única forma en que el país puede salir adelante. Y este grupo podría ser muy importante por el tema de las conexiones que tienen en el mundo de los negocios, por el conocimiento que tienen en términos de la tecnología avanzada, etc. Desgraciadamente, este grupo no ha sido muy exitoso en lograr, no hay que yo sepa un cubano que haya un propuesto de inversión que haya sido aprobado. Entonces, para bailar el tango hace falta 2 personas. De forma, mire, pero por ejemplo, el esfuerzo más grande
de entrenamiento de cuentapropistas se está haciendo a través de la Iglesia Católica, que han graduado alrededor de 3.000 cuentapropistas. Les dan un entrenamiento, contabilidad, mercadeo, una serie de cosas, y después le asignan un tutor a contabilidad para que los ayude. Y tiene que hacer un proyecto de negocio, y después varios de los que nosotros entrevistamos estaban en ese grupo entrenado por la Iglesia. Yo creo que hay un conflicto no solo con los militares, sino en general con los empresarios estatales y el sector no estatal. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros estuvimos, aquí está mi esposa Elena, a la que agradezco todo el apoyo que me ha hecho por 51 años, sin ella no hubiera podido hacer lo que he hecho, y fuimos con nuestras 3 hijas, 2 yernos y 2 nietos, que estaban insistiendo, ya habíamos estado en el 2011, pero estaban insistiendo que querían ir con nosotros, o sea, antes que nos muramos, que nos lleve. Y el problema fundamental que encontramos, por cierto, Chelo, los emprendedores más ricos de Cuba son los que alquilan o arriendan viviendas o casas. Nosotros conseguimos ella fue la que la consiguió por internet, Elena, conseguimos una mansión en Miramar con 7 habitaciones, 6 baños, 2 empleados que se rotaban permanente, que fue lo mejor porque eran excepcionales, y nos hacían el desayuno, y bueno, y pagamos $4.500, éramos 9. ¿Sabe? Eso nos costó el 40% de si hubiéramos ido al hotel Coiba, en que estuvimos en el año 2011, pero que antes valía $150 por noche por un cuarto doble, y ahora vale más de $600. El Hotel Parque Central está en más de 700. Entonces, esa gente son los que están haciendo más plata. Después vienen los dueños de paladares. Pero el ejemplo que quiero ponerles es este. Si usted es el administrador de un restaurante estatal, miren, fuimos para probar a 3 restaurantes estatales y fuimos el resto del tiempo a paladares privados. La comida es incomible. Pasamos el año viejo en el restaurante del hotel Marqués de Bejucal, que era uno de los mejores de La Habana. Lo agarró Gaviota, nos sirvieron 4 platos y no pudimos comer, con toda seriedad, no pudimos comerlo. Entonces la diferencia es enorme. Ahora, si usted tiene un restaurante estatal y a 2 manzanas tiene uno privado que funciona bien, tiene el servicio, no es caro, la comida está bastante, obviamente hay un conflicto de interés. Usted no quiere que ese restaurante privado le esté haciendo la competencia. Y lo mismo, hablamos de los hoteles con las personas que están arrendando viviendas o habitaciones, que se puede ir a breakfast por internet y conseguirlo. Bueno, la remesa. Una sorpresa, yo no tuve tiempo porque no quería tomar demasiado, pero una de las sorpresas negativas que tuvimos es que cuando preguntamos, ¿usted revisa remesas del exterior? Solamente un 24% dijo que sí. Ahora, esto se conecta con su pregunta sobre el anonimato. Las personas, no se le preguntó el nombre a la persona, se le aseguró, y en ningún momento se puede identificar quién contestó la pregunta. Tenemos un número. Además de eso, fuimos muy cautelosos, porque empezamos por las preguntas normales, ¿qué educación tiene usted?, ¿a qué se dedica?, etcétera? Y según fuimos avanzando y esa persona se sentía más cómoda, fuimos hasta que al final hicimos las preguntas más sensibles, pero no eran preguntas políticas. Nosotros nos preguntamos, ¿usted está en favor del gobierno? Nada de eso hubo ahí. O sea que las personas estaban básicamente contando lo que hacían, los progresos que habían hecho, los problemas que tenían y qué es lo que querían para el futuro. O sea que eso fue completamente anónimo.
Pero a mí me sorprendió lo de un 24%. Ahora, la respuesta posible, porque hay un estudio que hizo el Kellogg Center de la Universidad de Notre Dame, que dio un porcentaje muy parecido al nuestro. Y cuando eso fue antes. Cuando yo lo vi dije, pero esto no puede ser, no tiene ningún sentido. Entonces, cuando vimos que la cifra casi era igual, ¿cuál es la razón de esta? Porque no puede ser. Bueno, yo creo que ahí sí hubo temor. Porque legalmente no puede invertirse una remesa en un negocio de cuenta propia o de lo que sea. Y yo pienso que ahí la gente fue muy cautelosa. Sin embargo, también hicimos otra pregunta, que era, ¿y usted recibe otro tipo de ayuda? El 68% recibía ayuda. La mayor parte de familiares en la isla y de amistades. Pero algunos dijo también familiares en el exterior. O sea, que básicamente por otro camino estaban diciendo que recibían remesas. Bueno, ahora hay una larga lista de preguntas, pero creo que voy a tener tiempo. Primero que todo, agradezco enormemente las cosas que han dicho. Bueno, claro, agradezco los elogios, pero agradezco más observaciones y críticas que se me han hecho, porque, mire, yo les confieso que yo antes de publicar un trabajo que puede ser conflictivo, lo primero que hago es enviárselo a los que me han criticado más en la vida, y enviárselo a los cubanos también, porque para mí es mejor saber de dónde van a venir los tiros que después que salga el libro que me pega un balazo. Entonces, y ustedes son amigos, que es una diferencia muy grande, ¿no? Pero mira, el tema, yo estoy plenamente de acuerdo contigo y conmigo sobre el tema de los ciclos. Y eso lo han planteado los tres. Ya hay una serie de explicaciones que dio José Antonio de por qué esta situación parece ser un ciclo pragmático que no se termina. Pero una cosa que faltó ahí es qué alternativa tiene la economía de Cuba si no es esto. Es decir, a salvo que se aparezca otro salvador subsidiario. Que, por cierto, China ha aumentado el comercio con Cuba. En el año 2014 era un 9%. En el 2015, que son las cifras más recientes que tenemos, porque las del 16 no se van a publicar hasta el otoño, ya subió a un 16%. Mientras Venezuela bajó de un 42% a un 27%, China subió de un 8% a un 9% a un 16%. Pero eso tiene límite. Los chinos son extremadamente pragmáticos. Cuba tiene que venderle a China, enviarle a China 400.000 toneladas de azúcar anuales, y créanme que se las envía. Se las envía. Entonces, pensar que China se va a embarcar en un tipo de 65.000 millones, dio la Unión Soviética entre el 1960 y 1990, y de eso pagó 500 millones. Yo una vez tuve una entrevista con Carlos Rafael Rodríguez, que era miembro fundador del Partido Comunista de Cuba y con una relación muy estrecha con la Unión Soviética. Y yo le dije, bueno, ¿y cuándo van a pagar la deuda? Y me miró en la cara y me dijo, ¿qué deuda? Y bueno, y se la condonaron la deuda, 25.000 millones de dólares, les queda un poco que tienen que pagar, pero no es mucho. Lo que sí hay, que a mí me preocupa extraordinariamente, es que no es un ciclo pragmático que por completo ha cuajado, sino es un ciclo pragmático que se extiende en el tiempo. Y parece que no, hay momentos, por ejemplo, yo creo que desde el séptimo Congreso del Partido y la visita de Obama, hay una paralización del proceso. Mucha gente me ha dicho, dentro y fuera de Cuba, que Raúl está hastiado, que ya no puede más, que quiere salirse de esta cuestión. Ahora, aquí vino la otra pregunta. Miguel Díaz-Canel es el designado primer vicepresidente, que sería el sucesor de Raúl el 24 de febrero del año próximo. Yo no sé qué va a pasar, pero existe la posibilidad. Primero, Miguel Díaz-Canel no tiene fuerzas de que lo apoyen. Las fuerzas que apoyan
a Díaz-Canel son las de Raúl. O sea, el partido y las Fuerzas Armadas. Esas son las fuerzas que... Ahora, si Raúl se retira por completo, ¿qué es lo que va a hacer Díaz-Canel? No puede hacer nada, porque yo lo que planteo es que Raúl ha estado haciendo esta reforma, en realidad empezaron en el 2007, 10 años, y no ha logrado realmente hacer una reforma fundamental. Y estoy de acuerdo con ustedes dos, por supuesto, y con Manolo, con Carlos, de que el sector no estatal no va a resolver el problema. Tiene que haber una descentralización de las empresas estatales, como se hizo en China y como se hizo en Vietnam. O sea, que tiene que haber las dos cosas para que haya una economía mixta al estilo de esos países. Entonces, Díaz-Canel, presidente del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros, aún si lo apoya a Raúl, ¿va a hacer lo que Raúl no pudo hacer en 10 años? Para mí eso es una de las preguntas fundamentales y yo no tengo respuesta para eso, yo no lo sé. No sabemos si Díaz-Canel va a ser una especie de figura legal, va a haber una reforma de la Constitución, va a haber una ley electoral, pero están hablando de eso desde hace 3 años y todavía no ha pasado nada. Entonces, y va a haber personas por detrás que son las que van a tener el poder. Yo no tengo la menor idea. Una de las cosas que no hay que hacer en Cuba, en el estudio de Cuba, es hacer predicciones. Porque si uno hace una predicción, las chances son, la probabilidad de que va a salir equivocado. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tema. Bueno, lo que tú planteaste es fundamental del derroche de una fuerza de trabajo que es una de las mejores educadas de toda América Latina. Fíjense que esta gente, la gran mayoría de esta gente, tiene por lo menos un preuniversitario y más todavía, tiene un grado universitario. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no se puede ningún profesional graduado de la universidad ejercer su oficio. Un médico no puede ejercer como médico. Un arquitecto, que ayudaría muchísimo en la construcción de viviendas, puede, por lo menos legalmente, ahí, por la izquierda, como dicen en Cuba, se están haciendo. Entonces, hay todo ese capital humano que se entrenó y se dedica a una cafetería. El mejor de los casos que tuvimos nosotros, además de las ventas de vivienda, arriendo de vivienda, fue una fábrica de especies. Muy interesante porque era una pequeña factoría que estaba de bastante volumen, probablemente la de más volumen. Pero lo que tiene que hacer es permitir a los profesionales ejercer su oficio, porque eso es realmente una pérdida de un capital humano de un valor extraordinario que está impedido por una ley que es absolutamente absurda. A ver, no quiero pasarme. Fíjate, tu punto fue muy bueno. Algo ha dicho José Antonio. El punto de que no es privado. A ver, y el punto de que ha habido antes ejercicios similares que después fueron cortados. Entonces, mi reacción a eso es, además de los argumentos que no voy a repetir de José Antonio, es que nunca en Cuba los trabajadores por cuenta propia autónomos pasaron de 145.000. Ahora son 535.000. Eso es una diferencia no solo cuantitativa. Desgraciadamente, hay 201 actividades aprobadas y la enorme mayoría de ellas son no cualificadas. Volvemos al mismo punto otra vez. O sea, qué sé yo, hay un aguador que a los trabajadores que están en la calle les dan agua. Hay una señora que está en cualquier baño en Cuba, en un hotel o un restaurante, que está sentada allí, tiene un platico y le da un papelito así, no le alcanza ni para secarse un dedo, y usted le da una moneda. Eso es un cuentapropista. Entonces, hay payasos, hay bailadores de tango, hay distintos tipos de bailadores. Entonces, hay mecanógrafos.
Pero los trabajos cualificados, Carlos, son poquísimos. Son un tenedor de libros. Digo lo de mecanógrafo porque Giovanni Sánchez figura como mecanógrafo. Mecanógrafo, sí, claro, porque no puedes hacer periodista. Tenedores de libros, agentes inmobiliarios, porque la gente se reunía en el Parque Central para intercambiar información sobre vivienda, una cosa totalmente loca, entonces lo autorizaron. Hay un agente de seguro también, hay traductores, pero no llegan ni a 10 de 201. Entonces, la productividad de esta gente es bajísima. Por eso, aunque es un 30% de la fuerza de trabajo, el estimado, el único que yo he visto es que es un 5% de Producto Interno Bruto, porque el grueso de la gente está haciendo trabajo no cualificado. Pero el número de contrapropistas nunca se llegó al mejor tiempo a eso. Segundo, había algunos usufructuarios. Eso fue un descubrimiento que yo no lo sabía, pero no a 474.000. La compraventa es totalmente nueva, porque desde el 60 estaba prohibida. Y las cooperativas, por supuesto, estábamos hablando de 7.700 en el año 15, o sea, eso no es nada comparado con nosotros, pero no existían. Entonces, yo creo que hay un cambio no solo cuantitativo, sino cualitativo. ¿Que eso va a resolver el problema económico de Cuba? No, porque ustedes han planteado, los tres, de que tiene que haber un proceso de descentralización de las empresas estatales, y de eso se viene hablando hace 4 años. Murillo, recuerdo, que por cierto desapareció, no se sabe nada de él desde hace como 8 o 9 meses. No, está escondido, y él era el principal, él era la persona que estaba a cargo de la implementación de la reforma y que hacía el informe en junio de la Asamblea Nacional y lo hacía en diciembre. Bueno, pues de diciembre no apareció y todavía no se sabe dónde está. A mí eso me preocupa muchísimo porque ese es el hombre que estaba impulsando el proceso. Entonces, no han dicho además nada oficialmente, no sabemos. A ver, un par de cositas más. Bueno, lo del otro socio estratégico, francamente yo no lo veo. Porque Cuba ha hecho algunas operaciones, más que nada para el petróleo, con Angola, con Argelia, etcétera, pero a esa gente tienen que pagarle. Esa gente no le va a dar el petróleo gratis. Y el problema más serio de todo es la compra de servicios profesionales cubanos por Venezuela y, segundo lugar, en Brasil. Fíjense que eso, de acuerdo con un cálculo que yo hice basado en las estadísticas de Cuba, el cenit de eso fue en el año 12, el que subió a 11.000 millones de dólares anuales. Ese es el ingreso en divisas más grande que tiene Cuba. Ya en el año 15 descendió a 7.000 y yo estoy convencido que el año pasado debe haber disminuido por lo menos a 5.000 o menos. Y este año todavía más. Entonces, no es solo el tema del petróleo. El problema fundamental es la compra de servicios profesionales. Y el cambio de gobierno en Brasil, eso afecta también porque es el segundo comprador. La dualidad monetaria. Yo tengo un economista amigo que es buenísimo. Para mí es el mejor economista en moneda y banca que ha producido Cuba, que es Pavel Vidal Alejandro. Él está en Cali, pero va y viene a Cuba. Y yo recuerdo que hace 2 años él predijo, este año la dualidad monetaria va. Como Fidel decía, este año la zafra de 8 millones de toneladas o 10 millones va. Pero no pasó nada. Entonces ahora Raúl nos dice en diciembre que ahora este año la reforma, la unidad de las 2 monedas va. Bueno, les voy a decir a ustedes lo siguiente. Uno de los problemas que tiene la unificación de la moneda es que crea inflación. Es decir, eso está un fenómeno aprobado en todo el mundo. En Cuba, la franja de cambio es enorme, porque es 25-1. O sea, por un peso convertible, que no es convertible porque no se transa en el mercado internacional, el valor del peso convertible lo fija el gobierno cubano, que es un poquito mayor que el dólar, es parecido al euro. Bueno, este año va a haber un déficit oficialmente de 12%, déficit fiscal de un 12%,
que va a ser el más alto desde la crisis de los años 90. De manera que la inflación en Cuba va a subir, no hay duda de ninguna clase. Si usted combina la inflación per se que va a crear la unificación de la moneda con la inflación que va a ocurrir en Cuba, yo no veo cómo lo pueden hacer. La verdad es que no sé cómo lo pueden hacer. Tengan en cuenta que el salario real ajustado a la inflación entre 1989 y 2015 estamos hablando de un 38%. O sea, que el poder adquisitivo de un trabajador cubano en el sector estatal, no en el sector no estatal, estamos hablando, se ha reducido en un 62%. Si hay una tasa de inflación del 12%, yo no sé cómo van a hacer. Porque sí, pueden aumentar nominalmente los salarios, pero tendría que aumentarlo más de un 12%, si esa es la tasa de inflación, para mantener el valor del año 15. Entonces, francamente, yo no sé cómo lo van a hacer. Tengo mis dudas, pero no hago ninguna predicción, porque yo acostumbrado, ya me quemé varias veces, de no hacer predicciones en el caso de Cuba. La única, mire, dos explicaciones de ese fenómeno. En primer lugar son las remesas. Las remesas monetarias han sido estimadas en más de 3.000 millones de dólares anuales, pero además de eso vienen los envíos de alimentos, medicinas y ropa, que ha sido calculado por una compañía de investigación que hace estudios sobre Cuba, en 1.500 o 2.000 millones más. Entonces, y la segunda cosa es resolver, que es la palabra mágica. Resolver significa que si yo estoy trabajando en una empresa estatal, como el tema de que me hacen que, Carlos, me hacen que me paguen y yo hago como que trabajo, entonces la gente simplemente se lleva las cosas. Se roban las cosas, se roban los ladrillos en la construcción. De manera que hay una economía, digamos, negra, secreta, por la izquierda, como dicen los cubanos, que ayuda a ese problema. Nosotros visitamos un mercado agropecuario y había los precios, es decir, cuando se considera que el salario promedio del Estado es alrededor de $28 al mes. Por cierto, un jubilado recibe $7 al mes. Ese es uno de los grupos más vulnerables en Cuba. Así que si ustedes no están de acuerdo con su pensión, no se les ocurra mudarse para allá. Bueno, entonces aquí hay un problema, es un círculo vicioso, porque tú no me pagas el salario, yo te robo. Y el otro es lo que viene del exterior. Esa es la única forma en que la gente puede sobrevivir. Bueno, no quiero pasarme. ¿Quieren hacerte una pregunta allí? Sí. Para explicarle al caballero, nada sistematizado ni académico. Pero, por ejemplo, ¿cómo se explica que la gente viva con ese salario? Otra explicación que faltaría. Los precios que se están pagando allí por cosas, por los servicios básicos, por ejemplo, la electricidad, el agua. El agua son 3 pesos cubanos para una familia. De agua, 3 pesos cubanos deben ser 10 céntimos, si acaso, al mes. La luz, 20 pesos cubanos es porque tiene un aire acondicionado, que eso es €1. Entonces, eso explica que con esos salarios se puede vivir, si no... Sí, pero mire, yo soy un académico, entonces siempre acudo a los números. Yo he tomado, por cierto, hubo un aumento de las tarifas de electricidad, hubo un aumento de tarifas de agua, aún siguen siendo bajas, pero y el transporte es un problema también, porque el transporte público es insuficiente para mover a la gente, y entonces están los taxis, como usted sabe, que estaban cobrando unos precios, ahora el gobierno quiere fijarle un tope, que claro, que ahí hay un problema, pues se fueron en cierta forma de huelga porque no sacaron los autos. Así que hay otros factores que cuestan plata, pero yo lo que he hecho, cogí el salario promedio, ahora son 660, en aquel momento era menos, y hice como una especie de presupuesto y era imposible, aún con el racionamiento. Tenga en cuenta también
que el racionamiento ha caído en términos de los productos, porque muchos productos ahora se venden en el mercado libre a precios 3 y 4 veces el precio subsidiado y lo del el objetivo, que no pudieron hacerlo tampoco, era eliminarlo por completo, pero la gente, ¿cómo iban a sobrevivir con eso? Bueno, no quiero... les agradezco muchísimo que hayan venido, les agradezco mucho la ayuda que ustedes han dado, las preguntas que me han hecho y al público también, sus preguntas muy interesantes. Hasta la próxima.